tercera noche leyendo a Robert Kiyosaki. Para los que están llegando por primera vez o viendo esto resubido en YouTube por primera vez, tenemos ya 3 noches leyendo a Robert Kiyosaki, un libro llamado 8 lecciones de liderazgo militar para empresarios. Está excelentísimo. Hemos aprendido un montón de cosas. Este autor, desde su experiencia propia entre las cualidades que pudo aprender cuando sirvió en el ejército, trata de sacar lo mejor de cada una de esas cualidades para ver como empresario cómo poder aplicarlas, ¿ok? Hemos analizado un montón de cualidades, hemos analizado un montón de acciones. Digamos que la lectura la estamos haciendo de forma consciente, pensando en principio, no simplemente leyendo a las carreras. Esto no es un club de lectura, por decirlo de alguna manera, sino que la idea es realmente aprender. Y lo segundo, no ser tan dogmáticos, tan cerrados. Tratar de entender cómo una determinada situación puede servirnos a nosotros o ayudarnos a nosotros, aunque parezca que nuestras circunstancias son muy diferentes a las que se pueden estar describiendo, ¿ok? Oh, gracias por el quiéreme. ¿Quién lo envió? Grisette. Gracias, Grisette, por el quiéreme. Entonces, un poquito lo que estamos haciendo. Miren, parte del resumen de lo que vimos ayer, muchachos, permítanme buscarlo aquí rapidito. Yo tengo por aquí las apuntes para que lo hagamos como resumen de lo de ayer. Acá y por acá, por acá, por acá. Bien. Lo primero que aprendimos fue riesgo versus emprendimiento. Emprender es aceptar riesgos que otros prefieren evitar. Y parte de la lectura nos hacía entender que cuando nosotros emprendemos estamos tomando un rol diferente al de un empleado. Que no todo el mundo tiene por qué ser emprendedor, no todo el mundo tiene por qué ser empleado, va a depender un poco de las cualidades de cada uno. Pero en este caso Robert dice que las personas que emprenden un negocio están asumiendo bastante riesgo que tal vez una persona que vive a través de una nómina no estaría dispuesto a asumir. ¿Ok? Y eso suele ser bastante complicado. Sin embargo, parte de las sugerencias que él trataba de recordar era que empezáramos con negocios que fueran pequeños, cambios que fueran pequeños, que nos permitieran cobrar, aprender y repetir, cobrar, aprender y repetir. Era como un círculo que se tenía que cumplir cuando los negocios están empezando. Cambios muy pequeñitos que te permitan cobrar, que te permitan aprender de lo que estás haciendo y poder repetir o estandarizar el proceso, ¿ok? También aprendimos la diferencia entre inspirar y motivar, por lo menos desde los ojos del autor. Él explicaba que inspirar es algo que es algo interno de la persona, es algo que generalmente no necesitas estar recordándolo cada vez y no depende de la intimidación o de la premiación para que puedan hacerlo, ¿ok? Una persona inspira sin necesidad de hablar, una persona inspira simplemente con sus hechos. No es limitante, no es la única forma de hacerlo, pero es para que más o menos entiendan. En el caso de la motivación, generalmente sí hay alguien detrás diciéndote qué hacer, dándote razones por qué hacerla, empujándote hasta cierto punto a hacerlo. Y es parte del crecimiento de cualquier líder, pero es algo que dura poco tiempo y es una acción que tienes que repetir constantemente. El principio que aprendimos detrás de esto es que en nuestro emprendimiento nosotros tenemos que inspirar, incluso a nosotros mismos, porque a veces actuamos como que por obligación. Parte de inspirar a los demás o tener un liderazgo de inspiración, que tú inspires a los demás, es explicarles qué hacer, enseñarlos, que ellos comprenden realmente el negocio en caso de que trabajes con más personas, que sea algo automático hasta cierto punto, que no sea algo repetitivo, que tengas que estar vez tras vez mandando a hacer un mismo punto. Entonces se hablaba de esos dos tipos de liderazgo y cómo poder llegar a hacerlo. La reflexión en el grupo de WhatsApp fue muy bonita porque algunos alumnos cuando leyeron esta parte pensaron a que estaban inspirando a su familia, por ejemplo, las que eran madres o los que son madres y padres, a que están inspirando a sus hijos, cuál es el ejemplo que le están dando. Y se armó una conversación muy bonita. Si quieres ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, escríbeme aquí abajito, déjame tu número, mándame un mensaje al privado y te podemos meter en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Okay? También estuvimos aprendiendo otros puntos interesantes mmm, acerca de los emprendimientos pequeños, que fue donde quedamos hoy para continuar, ¿vale? Ya hoy vamos a empezar a hablar de algunas cualidades específicas que Robert Kiyosaki considera que las personas que tienen algún tipo de instrucción militar tal vez nos puedan enseñar a nosotros que no hemos cursado ningún tipo de instrucción militar. También él decía que el aprendizaje constante era clave, la instrucción, la educación, educarte, 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 educarte. Volverte hasta cierto punto un experto en tu materia y en tu área. Y eso es algo que muy pocas veces los emprendedores de artesanías como nosotros hacemos. De hecho, en nuestro país está mal visto que uno haga un curso de algo porque la artesanía se aprende por experiencia, heredado, porque fulano, sultano, perencejo me enseñó, pero no es el deber ser. Si tú quieres tener un emprendimiento estable y quieres crecer en este emprendimiento, tienes que apartar tiempo para leer, para instruirte, para que te vuelvas un experto en el campo de lo que haces. Si lo tuyo es el yogur, aprende sobre yogur, fermentación, leche.
finanzas básicas. Si lo tuyo es la repostería, aprende sobre repostería, cómo montar, términos correctos, temperaturas, tiempos de horneado. No te quedes simplemente con una receta y lo básico, porque eso lo hace todo el mundo. Y como aprendimos al inicio del libro, la mayoría de las personas que empiezan un emprendimiento con esa mentalidad terminan quebrando el emprendimiento. De hecho, el número que daba era que el 90% de los emprendimientos que se forman en 5 años desaparecen, no duran. Y de ese 10% restante que queda y pasan los 5 años, el 80% al año siguiente cierra. Entonces realmente los emprendimientos que sobreviven con los años son muy poquitos, muy poquitos. Y a veces la diferencia está en estos pequeños cambios, como por ejemplo leer, capacitarte, entender, aprender, crecer. No necesitas gastar demasiado dinero para esto, puedes hacerlo a través de un curso, estudiando una carrera universitaria si es lo que te gusta, investigando. Lo que yo te recomiendo es que sí o sí, hoy, mañana o pasado empieces a leer un poco de lo que te dedicas y te vuelvas un experto. Un artículo corto, ponga en Google simplemente qué es el yogur, definición de yogur, cómo se hace el yogur, qué es la lactosa, qué es la caseína, qué efecto tiene en el cuerpo y simplemente leas un poco y tomes apunte, leas un poco y tomes apunte. Eso te permite convertirte en un experto. ¿Ok? Bien, voy leyendo un poquito aquí los mensajes, muchachos. ¿Quién leo? Hola, Dama, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Dari, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Murillo, lo excelente. Keila, gracias por seguirnos, bienvenida. Disciplina y deseo de aprender. Gracias, Muri, por recordármelo. Génesis, con gusto, con gusto. ¿Cómo estás, Ira? ¿Estás bien? Qué bueno, me alegra que esté bien. Bien, muchachos, déjenme hacer el cambio aquí para que pues empezamos a leer, ¿ok? A ver, creo que es este. ¿Será? Sí, es este. Vale. Esto va a ser más grande. Y tengo que, ya va, permítanme cambiar para poder leerlas, porque si no, no las voy a poder leer. Poner esta vista. Listo, ahí está. ¿Me confirma si se ven bien, porfa? Si se lee el libro un poquito. Creo que incluso voy a bajarlo un toquecito. Eso, para que se vea mejor, porque creo que ahí se va a ver mejor, creo yo. Ahí me confirman, porfa, si se ve mejor. Bien, voy a devolver un poquito para que vean cuál era el capítulo que estábamos viendo. Digamos que el subtema que estábamos analizando se llamaba liderazgo corporativo versus liderazgo militar, ¿ok? Y habíamos quedado justamente en esto que está aquí. Entonces, desde aquí vamos a empezar la lectura de hoy. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Gracias Jessy, gracias Irama. Para, si tienen alguna duda, algún comentario, muchachos, vayan dejándolo que yo voy haciendo pequeñas pausas y voy leyendo aquí. Y lo otro, yo sé que muchos de estos lo están escuchando de fondo mientras están fregando, cocinando, limpiando, ordenando para mañana. Se los agradezco mucho. Yo igualmente voy haciendo preguntas, si quieren compartir su punto de vista, a mí me encantaría porque lo ideal sería eso, que podamos tener una conversación sobre lo que estamos leyendo. Y tres, si después de esta serie a usted le queda ese gusanito interno de decir, fue interesante, quiero leer otro libro, mire, el objetivo se habrá cumplido, muchacho. El objetivo se habrá cumplido. Hola, Biotigur, te estábamos esperando para empezar. Excelente, Muri, te van a quedar hermosas esas tortas. Vamos entonces, pues voy a empezar a leer. Estamos empezando, amigo. A ver, ok, listo. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí. Voy a empezar desde el párrafo que está subrayado, el último. Todavía hay otra razón por la que escribí este libro. Creo que Estados Unidos y el mundo enfrentan un problema masivo de desempleo y subempleo. Ok. Aquí hay un cuadro en la parte de arriba que dice seguimos cayendo. Ingresos promedios de los jóvenes graduados universitarios en una constante de dólar de 2011. Pues sí, en el 2005 hubo un repunte y después vamos palo abajo. Me imagino que este es lo que gana un joven graduado universitario por año. El pico más alto fue de $64,000 anuales y actualmente está en unos 56,000. Entonces, van bajada. ¿Ok? Leemos.
Debido al aumento del desempleo juvenil, actualmente tenemos una generación perdida global. Una generación de jóvenes de entre 18 y 35 años, o sea que yo soy joven, bien ahí, que pierde una oportunidad crucial de obtener experiencia en la vida real porque están desempleados o estancados en un empleo que no representa un desafío para ellos. Y lo más probable es que muchos de los jóvenes de esta generación perdida continúen batallando por el resto de su vida. Enseguida encontrarás una gráfica de un tiempo muy oscuro de la historia mundial. En ella se muestra la relación entre el alza del desempleo en Alemania y el ascenso del partido tal. Ok, según entiendo yo aquí, esa curva es la tasa del desempleo. Antes de 1930, que no solamente es el partido este que están hablando aquí, sino que también ocurrieron las dos primeras guerras mundiales. Perdón, la Primera Guerra Mundial. No, la segunda también. No, la Primera Guerra Mundial. Mira, la tasa del desempleo, por lo menos en 1925, era alta, después cayó en 1927 y era baja el desempleo, y después el desempleo subió hasta 1932. Wow. Este señor que está aquí, que no podemos nombrarlo por aquí porque nos van a bañar, pero se lo subrayo para que sepan dónde estoy leyendo. Este señor de aquí fue elegido como canciller de Alemania en 1933 y aproximadamente 80 millones de personas perdieron la segunda. No puedo decirlo porque me van a limitar el live, pero se lo señalo aquí para que lo lean. Que tuvo lugar entre los años 39 y 45 fue un conflicto de la era industrial en el que participaron los países ricos con poder industrial. Actualmente tenemos tampoco puedo leerlo muchachos, se lo señalo, que es que es una guerra de la era de la información, dirigida por gente enojada y con frecuencia pobre, que tiene acceso a tecnología de bajo costo y alto desempeño. Hoy en día, uno de estos delincuentes con carisma y habilidades de liderazgo puede armar su propia fuerza a través de Facebook, Twitter e Instagram. Esto es verdad. Un antisocial que tenga carisma por medio de una red social puede armar una banda delictiva. Esto es real. Los teléfonos celulares pueden ser más poderosos que las armas nucleares y el de la era de la información se puede propagar con rapidez y crecer de una forma virtualmente invisible. A esta información añádele los siguientes datos. En 1970, Estados Unidos tenía el índice más alto de graduados de preparatoria del mundo. Hoy en día el índice es bajísimo y de hecho nos encontramos en el lugar número 23 de 28 países. O sea, Estados Unidos está en el número 23 con el índice más bajo de graduados de preparatoria. O sea, la gente no se gradúa, la gente deja la escuela. Pero bueno, yo creo que eso a nivel mundial es un impacto. La educación cada vez está peor. Aunque algunos de los estudiantes que abandonan la escuela antes de terminar llegan a tener vidas maravillosas, a largo plazo un alto porcentaje termina sin empleo, sin hogar, dependiendo de la ayuda del gobierno o en la cárcel. Esta es la razón por la que fundé The Rich Dad Company y me convertí en maestro de educación financiera. Y como es muy difícil ser empresario si no se cuenta con este tipo de educación, me convertí en un empresario que enseña al margen del sistema escolar. Estados Unidos en la actualidad. La educación no ha avanzado a la misma velocidad que la tecnología, gran detalle. De hecho, yo creo que de entre todas las grandes ramas que ha llevado a la evolución de las naciones, la educación es la que más se ha quedado atrasada. La tecnología, la medicina, incluso la capacidad para tener armas devastadoras crecieron a pasos agigantados. Estados Unidos en la actualidad. Ahora observa la gráfica del desempleo a largo plazo en Estados Unidos en la actualidad. Ya no tenemos a un señor muy molesto, pero sí un incremento y el miedo alimentado por el alza de los precios de los alimentos y el creciente desempleo juvenil. A ver, dice, las áreas sombreadas indican las recesiones. Wow. Duración media del desempleo. Arroba en alza y a partir del 2010, mira cómo se despegó esa línea. A partir del 2010 fue
pero en super alza. La importancia de los verdaderos empresarios radica en que ellos son los únicos que pueden generar empleo y prosperidad legítimos. Ese es un punto de vista. Mira, no sé, viste, me ganaste. Puedo buscarlo si quieres morir. Fue Obama. Obama. Fue Obama. Pero creo que en el 2005 hubo uno de los grandes problemas. Explotó la burbuja financiera de Wall Street, ¿no fue así? Creo que fue en el 2005 con el tema de las hipotecas de las casas. Entonces ya venía como que arrastrando el problema financiero desde el 2005 el país. Ah, también hay la, fíjate, ¿ves? Está interesante, eso es bueno saber un poquito de historia. Fíjate, aquí hay algo interesante que no me había puesto a pensar, muchachos, y que a veces nosotros vemos a muy baja escala lo que hacemos, pero Robert dice que en el caso de los empresarios radica que ellos son los únicos que pueden generar empleos y prosperidad, generar empleos. Parece mentira, pero nosotros con nuestros emprendimientos pequeños generamos empleos a veces. Muchas veces no de forma directa, porque de repente no tenemos a nadie que nos ayude, pero resulta que yo le vendo a una señora que esa señora revende. Entonces estoy ayudando a generar un empleo de forma indirecta. O yo le vendo un negocio y que ese negocio va a tener más variedad de producto y va a vender un poquito más. Entonces se empieza a crear un ecosistema. Y de forma directa también, porque contratamos a alguien para que nos ayude con la limpieza o con las mermeladas o con los yogures o a vender o a hacer las compras. O se hace un círculo de emprendedores. Entonces esa es otra bonita forma de verlo y que puede ser motivador para nosotros. Que al final del día, con nuestro apoyo, con nuestro emprendimiento, estamos contribuyendo a que otra persona también pueda tener trabajo. ¿Ve? Yo, por ejemplo, no me había puesto a meditar en eso. Esto lo voy a copiar porque lo comparto ahora en las notas con ustedes porque me gustó. Está interesante ese punto de vista. Listo. Seguimos. ¿Quién está aniquilando nuestros empleos? Mientras los veteranos de guerra servían al país, los líderes corporativos estaban ocupados subcontratando gente, es decir, enviando los empleos al extranjero, tercerizando. Como una imagen vale más que mil palabras, voy a dejar que las siguientes imágenes te cuenten la historia de la libertad que definimos. El siguiente encabezado da mucho que pensar. Las corporaciones más importantes de Estados Unidos tercerizaron más de 2.4 millones de empleos en la última década. ¿A dónde van los empleos? Miren la gráfica. Dice, durante la década de los años 2000, las empresas multinacionales con base en Estados Unidos crearon empleos en el extranjero y los recortaron en casa. A ver, 1.5 a casi 3 millones. Wow, wow, sí fue bastante. Sí fue bastante lo que tercerizaron. Mano de obra barata también. Hay que ser sincero, muchas de, de las empresas tercerizando, mandando empleo, contratando empleados en el extranjero, mano de obra barata. Sí, Sergio, a Venezuela llegaron muchos de esos empleos vía de modo remota, trabajo freelancer, a distancia, mano de obra barata. También se saltaban muchas obligaciones que le tenían que dar a los trabajadores como ley. Como viste en la gráfica anterior, la recesión económica ha tenido poco impacto en el patriotismo del sector corporativo. Los empresarios efectivamente están contratando, pero no a trabajadores estadounidenses. En 2009, los representantes de muchas de las corporaciones más poderosas del país asistieron a la conferencia de subcontratación estratégica para hablar de las estrategias de envío de los empleos estadounidenses al extranjero. Los organizadores de la conferencia encuestaron a los más de 70 ejecutivos senior que asistieron y les hicieron preguntas sobre el comportamiento de sus empresas frente a la recesión. La mayoría dijo que en respuesta a la recesión económica, las empresas incrementaron la subcontratación o tercerización y solamente el 9% declaró haber dado por terminado algunos de sus acuerdos. O sea que a pesar de todo, la gente no le importó, siguió contratando en el extranjero.
En respuesta a la recesión económica del año pasado, nuestra empresa dio por terminado 9%. Reestructuró de manera significativa una o más convenios de subcontratación, 30%. Incrementó uso de la subcontratación. Ahora, más del 50% siguió contratando en el extranjero. Mano de obra barata. De acuerdo con las investigaciones, el objetivo principal de la subcontratación fue la reducción de costos de operación, que tampoco tenían que alquilar un edificio para tener un gentío metido ni pagar impuestos por ese edificio, sino que daban contrato freelance y cada quien que trabaje en su casa, vía internet. Y solo un porcentaje relativamente pequeño, poco más del 10%, expresó que había subcontratado para tener acceso a habilidades de clase mundial. Eso significa que las compañías subcontrataron para ahorrar dinero, no para manufacturar mejores productos. Muchas de esas fábricas ficticias empezaron a estar en paraísos fiscales, también en mano de obra barata como China, Taiwán. Y después de la pandemia se normalizó esa modalidad. Sí. Seguimos leyendo. Está interesante porque está hablando de la historia del trabajo y el desempleo en América. Bien. Pérdida de ingresos por conceptos de impuestos. La siguiente gráfica ilustra la razón por la que los gobiernos estatales están en números rojos. Cada vez que los empleos se fugan de un estado, los ingresos por conceptos de impuestos sufren un decremento. Ya no se paga impuesto, obviamente. A ver, dice, la pérdida de empleos manufactureros explica los déficits de los presupuestos estatales. Ahora, mira, desde el 2001 hasta el 2011, todo eso es lo que han entrado en déficit, perdón. Menos 37%, han llegado a un menos 174% de personas que pagan impuestos. Que en nuestro país, pues, el tema de impuestos no es que vaya una maravilla, pero en Estados Unidos sí son como que bastante delicados con el pago de impuestos y sí sustenta gran parte de la economía del país. Desgraciadamente, para algunas empresas no es suficiente con enviar los empleos estadounidenses al extranjero. Claro, también quieren traer las ganancias de vuelta al país y pagar la menor cantidad de posibles impuestos. A principios de la década, 26% de la fuerza laboral de Cisco System estaba en el extranjero. Esta cifra aumentó a 46% y hoy en día, perdón. Y ahora la empresa está involucrada en una campaña de cabildeo llamada, ¿qué es cabildeo, muchachos? Campaña de cabildeo. Cabildeo, acción y efecto de cabildear. Queda igual. Andar de cabildeos. Claro, no sé qué es cabildeo. No sé, queda igual. Bueno, aquí dice la wiki. Es un colectivo. Ah, cabildeo, fíjate lo que es. Es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. Grupo delictivo, ¿cómo que se llama aquí en Venezuela esos grupos? No, colectivo, literal, colectivo. Ah, en Estados Unidos también hay colectivos, solo que se llaman cabildeo. Un guarimbero, guarimberos con corbata. Sí, como un tipo de sindicato puede ser, pero no muy. Guarimbero con corbata, la vamos a poner guarimbero con corbata. Ok, entonces dice, la empresa está involucrada en una campaña de guarimbeo llamada Win America, que promueve una fecha de repatriación de impuestos que le permitiría a las grandes corporaciones traer a los Estados Unidos el dinero que almacenaron en el extranjero con el goce de una tasa de interés extremadamente baja. O sea, básicamente, según entiendo, ¿no? Según aquí estoy entendiendo un poquito. Básicamente, las empresas empezaron a contratar afuera a empleados para ahorrar tiempo y dinero. Le pagan una miseria, la gente que están afuera le pagan por horas una miseria en comparación con lo que deberían pagar en Estados Unidos. Si ahorran el tema de impuestos porque crean empresas en estos paraísos fiscales que no pagan absolutamente nada. Y si ahorran el tema de logística en su país. Entonces ahora vienen los guarimberos llamados cabildeo, grupos de cabildeo, a renegociar y decir, mira, tenemos muchísimo dinero fuera, el 46% de mis empleados están afuera, yo quiero traerme ese dinero a Estados Unidos, pero me lo traigo si tú me das una tasa preferencial de impuestos. Si no me la das,
dejo mi dinero ya en ese otro país. Algo así básicamente. Esta gente es apretada, ¿viste? Esta gente se la sabe toda más una, es apretada, ¿verdad? Aprendiendo de historia un poquito y de finanzas. La gente es apretada. Seguimos leyendo. Como te habrás dado cuenta, gracias a estas gráficas, tus servicios han vuelto a ser necesarios, pero esta vez en casa. Ah, y aquí se pone patriótico el hombre. Estados Unidos está en problemas, necesita empleos y los gobiernos no pueden generar trabajos legítimos. El mundo realmente necesita empresarios de verdad porque solo ellos generan empleo sustentable y prosperidad perdurable y verdadera. Con pinzas, muchachos. Esta partecita con pinzas porque ya aquí es patriotismo puro y duro. Dicho llanamente, cada vez que el gobierno genera empleos, los impuestos aumentan. Cuando los impuestos aumentan, la vida se hace más costosa. La gente en nuestra economía sufre y el país se debilita. En cambio, cuando los empresarios, capitalismo, así es, capitalismo puro y duro. Cuando los impuestos aumentan, la vida se... Ok, en cambio, cuando los empresarios generan empleos, esos empleos generan impuestos, la deuda disminuye, la exportación aumenta y el país se fortalece. En este libro les estoy pidiendo a los hombres y mujeres que ya prestaron servicio que vuelvan a servir, pero esta vez en casa y como empresarios. Creo que los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas tienen las cualidades de entrenamiento. Perfecto. Es su visión, es totalmente respetable, aunque la compartamos o no la compartamos, chévere. Avancemos. La forma en la que las fuerzas se entrenan a empresarios de excelencia. Vamos a ver. La palabra educación es muy amplia e incluye algo más que lectura, escritura y matemáticas. El problema de la educación tradicional es que las escuelas se enfocan en enseñar al cerebro y nosotros no somos cerebros, somos seres humanos. A qué se referirá cuando dice que no somos cerebros? O sea, que nos enseñan a pensar cuadrados. ¿Será que se está refiriendo a eso? Que nos enseñan a pensar solamente en lógica matemática. O es sí o es no. Que no nos enseñan a controlar nuestras emociones, por ejemplo. Que nos enseñan solo teoría. Una cosa es la... Ah, ok. Eso debe ser. Sí, puede ser, ¿verdad? Que es como la forma... Es que yo siempre he dicho lo mismo. La educación es como muy cuadrada, muy para todo el mundo exactamente igual y no todos aprendemos de la misma forma. Y nos enseñan a que sí o no. 2 más 2 son 4 y punto. A continuación, verás un diagrama de la educación para todo el género humano. En él se incluyen las cuatro distintas inteligencias: inteligencia física, inteligencia mental, inteligencia espiritual, inteligencia emocional. Sí va por ahí por los tiros que dijo Muri. Hay cuatro tipos de inteligencia: física, emocional, inteligencia espiritual, inteligencia mental. Está bien. Generalmente, bueno, se estima que en los colegios deberían enseñarte las cuatro, ¿verdad? Porque hay materias de religión, tengo entendido, ¿no? Por lo menos, yo no la vi en mi escuela, nunca dieron religión. Y de inteligencia emocional, creo que en octavo, en noveno grado daban una materia que era cívico y dentro de esa materia cívica te metían a veces algo de psicología por encimita, pero un Mateo le daban a eso. Ah, fino, y Dama también tenía razón, excelente. Pues sí, es verdad. El señor aquí tiene lógica en lo que está diciendo. Me gusta. Como ya sabemos, todos los seres humanos son diferentes. Tan solo en una misma familia puede haber cuatro niños asombrosamente distintos a pesar de ser hijos de mismos padres. Incluso los gemelos son seres independientes. Las mamás pueden aquí corroborar y los papás. Para que la verdadera educación funcione, tiene que inspirar a las cuatro inteligencias. El aprendizaje legítimo exige que las cuatro estén involucradas. Aprender a jugar golf, por ejemplo, requiere de todas las inteligencias. Cualquiera que haya jugado golf sabe a que se requiere inteligencia física, mental, emocional y espiritual. De nuevo, el problema de la educación tradicional es que las escuelas se enfocan principalmente en la inteligencia mental y casi no le presta atención a las otras. Es verdad. Voy a anotar esto aquí porque me parece interesante y nos va a servir para el resumen de ahora. Permítame tomar este apunte.
Es verdad. Inteligencia física. Vamos a ver la primera inteligencia. Vamos a ver si todo bien con el directo. Recuérdense que cuando estoy leyendo no puedo como ver el directo en general. La inteligencia física está en la parte superior de este diagrama porque todo el aprendizaje es físico. En el caso de un niño que está dando sus primeros pasos, por ejemplo, el proceso de aprendizaje depende más de la inteligencia física que de la emocional. Los procesos escolares para aprender a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas son primordialmente físicos porque, de la misma manera que sucede cuando el niño aprende a caminar, el estudiante tiene que hacer algo físico. Tiene lógica hasta ahora. Me parece bien. Cuando ustedes me ven que yo me quedo así como rascándome la barba, como haciendo cualquier cosa y así como ido, estoy como recordando lo que acabo de leer y diciendo así como que, está interesante este punto por esto y estoy así como dando vuelta a la idea. Nuestros tiempos eran muy diferentes a los de ahora, sí. Le ponían los deditos así, le daban como una regla. Venga acá. No, ¿ve? Aprendían físicamente. ¿Cuándo se le olvidaba la tabla así? Nunca. Aprendían físicamente. Templón para arriba. ¿Cuándo se le olvidaba que llevaba acento? Que todas las letras que tengan P y B antes de P y B lleva M. Nunca se olvida de eso, apúntate en físico. Qué interesante. Qué interesante. Sigamos. El cono del aprendizaje. En 1969, Edgar Dale, psicólogo de la educación, ¿cómo se llaman aquí los psicólogos de educación? Aquí tienen otro nombre, ¿verdad? Aquí no se llaman psicólogos de educación, aquí son psicopedagogos, o esos son los que tratan problemas del habla. No, esos son logopedas, los que tratan problemas del habla. ¿Cómo se llaman aquí los psicólogos de educación? Coordinador, no se puede llamar coordinadores, Muri. ¿De qué te graduaste de coordinador? Claro, tiene todo que ver con la psicología de la educación. Son psicopedagogos, ¿verdad? Psicopedagogía. Pero si estudian psicología los psicopedagogos, ahí sí me dejaste frío. Si estudian psicología, o el psico es porque estudia educación y le meten algo de psicología. Ah, o sea que ellos se gradúan como psicólogos y se especializan en la educación en los niños. Y los que ayudan con problemas del habla y otros tipos de trastornos, bueno, no sé si la palabra sería trastorno, son logopedas, ¿cierto? Psicólogo con pedagogo. Yo conocí varios que foniatras. ¿Y cuál es la diferencia de un foniatra a un logopeda? Ya me dio curiosidad. Es un cruce entre ambas ramas, pero un psicólogo es un cruce entre ambas ramas, pero un psicopedagogo no puede diagnosticar trastornos. ¿Refiere a psicólogo o a psiquiatra? Una vez pusieron la canción. A ver. Foniatra y logopeda, aunque ambos trabajan con la comunicación, la diferencia clave es su formación y el enfoque de tratamiento. El foniatra es médico, se especializa en el diagnóstico y tratamiento médico de las patologías de la comunicación, la voz, la audición y la deglución. Ah, hasta para tragar, fíjate. Puede recetar fármacos o prescribir pruebas médicas como una laringoscopia y es quien suele diseñar el plan de rehabilitación. El logopeda es un terapeuta, no médico. Oye, los negrearon, vale. Me los negrearon a los logopedas. Se encarga de ejecutar la rehabilitación mediante ejercicios prácticos y técnicas específicas. Su trabajo es más a largo plazo, enseñando al paciente a hablar, articular, tragar. O sea, es quien hace la rehabilitación. Y un psicopedagogo es el profesional que une la psicología y la pedagogía para entender cómo aprenden las personas. Su foco no se centra en cómo suena la voz, sino en los procesos cognitivos y emocionales del aprendizaje. ¿Qué hace? Evalúa y trata dificultades como la dislexia, problemas de comprensión lectora, falta de atención o bloqueos emocionales ante el estudio.
Trabaja tanto con niños como con adultos para crear estrategias de estudios personalizadas. Es interesante. Quien remite al psiquiatra al momento de esto es el psicólogo por necesidad de medicación, otro tipo de terapia. Perfecto. Bien, estamos claros. Entonces, lo que aquí dice un psicólogo de la educación, nosotros aquí en Venezuela lo entendemos como un psicopedagogo. Por lo menos un primo hermano, un psicopedagogo. ¿Ah? Que se esfuerza por entender cómo aprenden los niños o cómo aprenden las personas en general. ¿Cierto o falso? Cierto. Ah, y ustedes están hablando de psicólogos y psiquiatras. Yo quiero decir algo de los psicólogos y los psiquiatras. Los únicos que están capacitados para diagnosticar a alguien con o que está en el espectro autista es un psicólogo, no un psiquiatra. Ah, ¿qué les parece? También leo lo mío, vale. Pienso que ustedes son los que saben. También leo lo mío. Seguimos leyendo. Edgar Dale, psicólogo de la educación, publicó el cono del aprendizaje en cuya imagen se incluye en la página siguiente. Por favor, date algo de tiempo para familiarizarte con los conceptos que presenta el Dr. Dale. Vamos a ver qué dice el Dr. Dale. ¿Qué es el cono del aprendizaje? Esto lo voy a anotar porque me llama la atención. Voy a anotar todo. Esto nos va a servir ahora para el resumen. Hmm. Cono del aprendizaje. Después de 2 semanas recordamos 90% de lo que decimos y hacemos. Clase de participación activa, vivir la experiencia, simular la experiencia, hacer una dramatización. Es por eso que a los niños en el preescolar lo mandan a hacer tanto como obras, caracterizaciones, el papel de algo, lo disfrazan de rey, lo disfrazan de reina, lo disfrazan de Simón Bolívar, de Simón Díaz. ¿Será por eso? Después de 2 semanas recordamos 90% de lo que decimos y hacemos. También por eso a los niños de preescolar le enseñan tantas canciones, ¿verdad? Y las ponen como no solamente la canción a que la canten, sino que o estén aplaudiendo, saltando o hagan cierta mímica, que después uno se vuelve loco en la casa, pero el niño nunca se le olvida esa canción, jamás en la vida se le olvida esa canción. Hmm. 70% de lo que decimos. Después de 2 semanas solamente nos acordamos del 70%, dar una plática o participar en una discusión. Después de 2 semanas recordamos 50% de lo que escuchamos y vemos. Ver una demostración, ver cómo se realiza la actividad en su entorno real o asistir a una exposición o ver una película. Después de 2 semanas recordamos 30% de lo que vemos, imágenes o fotos. 20% de lo que escuchamos cuando estamos escuchando un discurso y 10% de lo que leemos. O sea que después de 2 semanas lo que menos recordamos es lo que leemos y lo que más podemos recordar es lo que simulamos o vivimos. O sea que hasta cierto punto ese dicho que tiene que tener escarmienta en cabeza ajena es una gran verdad. Porque al final del día, cuando tú vives una experiencia, sea buena o negativa, es algo que te va a marcar y que vas a poder recordar con más facilidad que simplemente ver que le pasó a alguien más. Es como que venga y yo te diga, no, es que Irama se le cortó el yogur porque utilizó esta leche, no la usen. Se te va a olvidar, a las 2 semanas se te va a olvidar. Ah, pero si eres a ti a quien se te corta la leche haciendo yogur y tienes una pérdida, no se te va a olvidar las 2 semanas. Clase de participación activa y pasiva. Está interesante, ¿verdad? Está cuanto menos interesante. Está interesante. Hmm, me gustó. Sigamos. Por eso se dice que la práctica se aprende más que de la teoría. Si le das la vuelta a la pirámide, es la forma de educar de preescolar a la universidad.
Si le das la vuelta, es como se aprende de preescolar a la universidad. No, si le doy la vuelta, queda que el 10% del primero es leer, escuchar, ver imágenes, ver una película, asistir a una posición, asistir a una demostración. No, yo creo que al revés. Ah, no, sí, sí como que tiene lógica, sí como que tiene lógica, Sergio, sí. Ya te entendí, ya te entendí. O cuando uno les da una receta y no la hacen, no se le graba hasta que les toca hacerla. También es verdad. Pero ojo, no es limitante. No es que en todos los casos exactamente sea igual. Porque hay personas que aprenden mucho más imitando y hay personas que son muy, no sé si es, no recuerdo el nombre de los campos que define esto, pero hay personas que aprenden mejor imitando y bien haciendo con otro algo y hay personas que son mejor leyendo y siguiendo instrucciones. O sea, no es como que el 100% es así. También va a depender mucho de cada ser humano. Hay personas que aprenden mucho más en un curso presencial donde ellas van a hacer la elaboración y hay personas que con cuatro instrucciones claras logran hacer algo perfecto. Yo para seguir instrucciones, malísimo, malísimo. Yo soy más de imitar, yo soy más de verte hacer algo y hacerlo contigo. Ah, gracias, mamá. Ahí hay pan para que le lleves a mi catado para ti. Y en la nevera hay un poquito de queso. Programación neurolingüística. Si las habilidades de aprender varían mucho según cada persona, conmigo no lo va a hacer. ¿Qué cosa no voy a hacer contigo? Siempre saco la chuleta. Sí, eso también es cuestión de cada persona, pero digamos que esta es la base y tiene bastante lógica la base. ¿Ok? Así que, como habrás notado, en la base del cono del aprendizaje se encuentra la lectura y la escritura, actividades principales de la mayoría de las escuelas, que son las maneras menos eficaces para que un estudiante retenga lo que enseñan. En la parte superior del cono aparecen las simulaciones y la vivencia de la experiencia, que son las maneras más eficaces de aprender. En otras palabras, aprendes más cuando haces algo. Lo diré de otra manera. Es casi imposible aprender a caminar o a jugar tan solo con leer un libro o escuchar una conferencia. Lo peor de todo es que nuestras escuelas castigan a los estudiantes por cometer errores. Es el equivalente a castigar a un bebé por caerse o a un golfista por hacer un mal tiro. Si el estudiante no comete errores, el aprendizaje se retrasa. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Sí consideran que cuando se equivocan o hay errores como estudiantes debe ser penalizado o no? Su opinión personal. Aquí no tengo una opinión formada. El Muri dice que de los errores se aprende, no debe ser penalizado. Ah, yo no sabría qué decirte. Tengo que darle un poquito más de vuelta a la historia. A la inteligencia física también se le conoce como memoria muscular y se localiza en el cuerpo. Por ejemplo, una persona que aprende a jugar debe repetir, repetir y volver a repetir distintos tiros y cometer un error tras otro hasta que los músculos recuerdan el proceso físico adecuado. Yo esto se los he enseñado hasta cierto punto con la homogeneización. ¿Se recuerdan que les digo? A mí me encantaría tener palabras para detallarle de forma específica la técnica perfecta para hacerlo. Pero lo dicho, es cuestión de hacerlo y aprender a hacerlo. Y por más que yo te dé instrucciones y te diga cómo poner la muñeca, la mano, cómo batir, al final de tanto hacerlo, tú vas a conseguir la manera de hacerlo cómodo para ti. Y cada quien tiene una manera práctica de homogeneizar la leche. Parte de un mismo principio, pero aquí, como dice, la inteligencia física o esa memoria muscular es lo que te va a permitir homogeneizar mejor. Esto tiene lógica. A mí me parece que esto tiene lógica. Eso depende mucho, es mi pensar. Sí, está chévere para debate ese punto. No sé si estoy 100% de acuerdo o en desacuerdo. Es algo que tengo que darle más. Seguimos. Hola Yaris.
De acuerdo con el cono, el segundo nivel más alto de aprendizaje se logra con la simulación. En los deportes se llama práctica, en las artes se llama ensayo y en la ciencia experimento. ¿Y en la academia cómo lo llamamos? En la academia, Frankur, ¿cómo lo llamamos a esto? ¿A la simulación cómo lo llamamos? No la llamamos ensayo. No la llamamos ensayo, Muri. ¿Cómo lo llamamos? Vamos a hacer. Te recomiendo que hagas. Ah, mal parado, vale. Yo tan alegre que estoy leyendo este cono y yo digo, yo más o menos enseño así en la academia. Yo más o menos enseño, vamos a hacer. No, pruebas no. Tampoco son. Tenemos un nombre y todo, nada. Guara, siempre decimos el mismo nombre. Y uno dice, me toca hacer. Y yo bien alegre porque dije, estamos enseñando al fin de la academia, más o menos vamos con el cono, déjate de broma. Hecho el loco, la forma de enseñar que tenemos en nuestra academia, mucha honra, va con el cono educativo ese. Vamos a hacer laboratorio. Ay, no, que no, 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 no. No, bueno, el 90% de lo que decimos se olvida. Está diciendo que señor. Laboratorio, laboratorio. Tienes que hacer laboratorio. Hazte un laboratorio ahí. A veces no me pasa pena en el live, ¿vale? Tú usas el método constructivo de enseñanza. ¿Sabes que eso es algo que me falta hacer, Sergio? Definir qué hago. Definir como con ciertas normas, es decir, mi estilo de enseñanza es este y este. Mira, no me había dado cuenta de que más o menos vamos por aquí. Bitácora. La culpa es de Vicuña. Vamos a hacer laboratorio, pero está bien, mira, entonces nosotros aplicamos la inteligencia física, la memoria muscular al hacer las cosas. De hecho, incluso yo a veces ni siquiera le hablo, yo les dramatizo, les hago la señal de que tienen que hacer esto y ustedes saben que es colar la leche, batir en forma envolvente para homogenizar y si pongo la mano así, es mezclar la leche en polvo con el agua. O sea, ya hasta con eso ya ustedes saben la memoria muscular. Y también utilizamos una inteligencia de simulación, que son los ensayos, prueba y error, prueba y error, prueba y error, laboratorio. Otros lo llamarán Montessori. Sergio, voy a anotar eso porque no he leído sobre lo que me estás diciendo y lo quiero investigar. La voy a investigar ahora. Continuamos. Los lectores que han formado parte de las Fuerzas Armadas entienden bien la importancia de la simulación, porque esa es la forma en la que se enseña y se entrena en las instituciones militares. En las escuelas de vuelo de Pensacola, por ejemplo, los estudiantes que quieren ser pilotos pasan casi la misma cantidad de tiempo practicando colisiones que volando. Después de que me dieron mis alas, me quedé de base en Camp Pendleton, en California, para recibir el entrenamiento en armamento avanzado y cohetes que necesitaba para ir a Vietnam. Y una vez más, en cada vuelo de entrenamiento practicamos con simulaciones de colisiones, falla del equipo y otro tipo de emergencia. Actualmente se sigue usando el mismo método para ser piloto, muchachos. De hecho, antes de por primera vez montarse en una aeronave a pilotarla, si es una avioneta, tiene que cumplir horas de vuelo en un simulador. Yo sigo vivo hasta ahora porque aprendí a volar un helicóptero con y sin motor. Pero la verdad es que jamás habría aprendido ni siquiera a volar si solo hubiera asistido a conferencias, leído libros y seguido teniendo miedo a chocar. Todas esas horas que pasé en el simulador fueron necesarias. Los grandes atletas tienen el don de la inteligencia física, pero incluso los más talentosos deben practicar, practicar y practicar y cometer un error tras otro hasta que surja su genio físico. A mí me gusta pensar que la palabra genio se refiere al hecho de que en nuestro interior hay un genio o un gran mago. Cuando el genio del atleta profesional florece, produce magia en el campo de juego, crea éxito y con mucha frecuencia permite que los bolsillos del atleta comiencen a llenarse con grandes cantidades de dinero. Un poquito aquí fantasioso ya, mi amigo. Ya aquí era tarde cuando escribió esta parte, pero bueno.
En la educación tradicional, por otra parte, cada vez que un niño comete un error, lo castigan. Por eso muchos estudiantes se gradúan, pero solo después de haber memorizado todas las respuestas correctas. Es que ese es el error. Yo creo que ahí es donde está el error del premio y el castigo, de una nota buena o una nota mala. Que te arrinconan a aprenderte las respuestas correctas sin importar si las entiendes o no, si estás de acuerdo con ella o no. Es simplemente es, apréndete que es A, B, C y tú lo repites en el examen A, B, C, listo, vas a pasar. Qué interesante. ¿Qué tiene que ver eso con el emprendimiento? La capacitación, Muri. La forma de aprender para tener un emprendimiento. Mira, el tema es la forma en la que aprenden los militares para, que pueden ser útiles como empresarios, como, sí, como empresarios. La capacitación está interesante, está interesante. Porque no solamente te están enseñando cómo tener un negocio, sino que te están enseñando el día que ese negocio crees que tengas empleados, cómo capacitarlos, cómo crecer tú personalmente, cómo aprender tú. Está interesante. Fíjate que tú que estás ahorita decorando una torta en el tema de la repostería, si tú no hubieses aprendido a trabajar con chantilly, imagínate, si tú fueras de las que todavía monta claras de huevo para hacer merengue que huelan a ñema, pues poco negocio tendrías. Te tocó actualizarte y muchas veces para aprender te tocó ensayar, ensayo y error, ensayo y error. Y si no estabas dispuesta a equivocarte tratando de montar tus primeras chantilly, o si no estabas dispuesta a que se te bajara, si no estabas dispuesta a aprender a hacer tus primeros merengues italianos, merengues suizos, no te ibas a quedar estancada con tu merengue a punta de clara de huevo. Entonces, hasta cierto punto eso es lo que te ayuda a crecer como emprendedor, a actualizarte. Al igual que el yogurtero que le tiene miedo a que se le mezcle la mermelada con el yogur cuando lo está sirviendo, si tú no entiendes que tienes que pasar por ese momento de simularlo, de hacer laboratorio y que incluso te vas a equivocar y no lo aceptas, te vas a quedar estancado. No vas a avanzar y siempre le vas a echar la mermelada arriba y esa mermelada escurriendo, se hace por el yogur. Teo, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida. Seguimos leyendo. Los estudiantes aprenden a no cometer errores en lugar de practicar con sus fallas y aprender de ellas. Igualmente, el estudiante que comete demasiados errores se le califica de lento o estúpido. Es verdad, coco seco, papa frita. Pero en la vida real, quien comete más errores y aprende de ellos es el que llega a ser exitoso. Sí, la clave no está en equivocarse, la clave está en aprender de esos errores. Pues tiene cierta lógica y en el mundo del emprendimiento es así. Es difícil que tú tengas un emprendimiento y que logres sacarlo adelante sin equivocarte. Por eso yo siempre les digo, vivan sus etapas, quemen sus etapas, todos tienen que quemar etapas, todos tienen que al final del día inventar con una malvada bon, hacer yogur, todos tienen que inventar, en vez de agregar 4 litros de agua para 1 kilo de leche, agregarle 5 litros porque la quieren rendir, cambiar una leche que les dije que no servía, tienen que usarla porque ustedes tienen que darse cuenta que no les va a servir. Al final todos son etapas que hay que ir quemando, pero eso es lo que te permite crecer. Me parece lógico. Creo que muchas de las personas que han servido tienen el potencial para convertirse en empresarios exitosos porque independientemente de la rama de servicio, las fuerzas ponen absolutamente a todos a prueba en lo físico, emocional, espiritual y mental y llevan la experiencia hasta el punto de quiebre. Todas las personas que pasan por el entrenamiento del recluta saben que las Fuerzas Armadas primero te hacen colapsar y te quiebran para luego fortalecer usando las 4 inteligencias y así reconstruirte como un ser humano más fuerte. Muchos civiles se pasan la vida tratando de evitar que los quiebran y por eso creo que hay tanta gente que es inteligente o fuerte en el aspecto intelectual. Estudiantes de 10 o todos técnicos, pero es débil en una o más de las otras inteligencias. También es verdad. Conozco a muchos todos que emocionalmente, que espiritualmente y que físicamente. Cuando un recluta se sale del sistema, no solo fracasa mentalmente, también lo hace en varias, sino es que en todas las otras inteligencias. John Kennedy, presidente y héroe de la Segunda Guerra Mundial, dijo: un joven que no tiene lo que se necesita para desempeñarse en el servicio, probablemente tampoco tiene lo que se necesita para ganarse la vida. Entre los rechazados de las Fuerzas Armadas se encuentran los desempleados acérrimos del mañana. Ya aquí hay un poquito de política y de mundo ideal y idealismo y capitalismo. Estoy aquí.
Mi amiguito estaba casi que con el uniforme cuando estaba escribiendo este capítulo. Tenía el uniforme encima, estaba calzado. Ya aquí se nos torció un poquito. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Quedamos aquí. Estadísticas del desempleo. La educación tradicional es netamente conductual, no es adaptativa ni constructiva, es así. Tienes razón, Sergio. Esto de verdad me llamó bastante la atención. Esto está chévere, ¿vieron? Esto está chévere. Déjenme cambiar a... Muy bien, muchachos, entonces ya ahora más tardecita resubimos este directo a YouTube. Dejamos por aquí hasta ahora la lectura. Hemos avanzado bastante. Miren, les informo que hemos leído unas 380 páginas de Kindle. Entonces vamos bastante bien. Considero que vamos bastante acertados. En el grupo de WhatsApp ahora vamos a pasar una pequeña aclarando los puntos más importantes, una pequeña reflexión sobre lo que hemos leído y si ustedes quieren comentar algo, buenísimo. Recuerden que parte de aprender no tiene por qué ser lineal todo, en el sentido de que si no me dice cómo voy a ahorrar, ¿para qué estoy leyendo? No. Recuerden que están creando un contexto, estamos tratando de entender la visión de este autor y ver qué podemos aprender. Mira, a mí me pareció muy interesante la parte de cómo nosotros aprendemos y el cono de aprendizaje. Hay mucha razón en las cosas que dice. Y siento que como emprendedores tenemos que siempre estar constantemente actualizándonos. También entender que los errores muchas veces son parte de este crecimiento y que no se va a hacer todo perfecto. Nadie lo puede hacer todo perfecto. Así que nos ayuda como a ser equilibrado, a no decaernos, a decir, mira, vale, se puede, no se puede, estamos viendo, estamos bien, por aquí sí, por aquí no, y cada uno al final del día tiene como que más o menos descubrir qué es lo que le va a servir. Y tercero, quemar sus etapas. Al final todos tenemos que equivocarnos para poder aprender de ese error, crear un sistema, una memoria muscular, una forma de trabajo. También algo que podemos aprender de todo esto que nos ha dicho es que nuestra forma de trabajo se hace mecánica. ¿A qué me refiero? Que todo lo que involucre una memoria muscular lo vamos a empezar a hacer de forma mecánica, automática. Entonces, hasta cierto punto es importante que tengamos muy bien los pasos, en el caso de hacer yogur para hacer yogur, que tengamos todo organizado, porque va a llegar un momento en que vamos a ir en automático. Y si desde el inicio hacemos las cosas mal, con flojera, dejado, sin ponerle cariño, sin saber hacer las cosas, sin ser organizado, ordenado, vamos a crear ese hábito de trabajo. Y cuando tú creas un hábito, quitarlo es difícil, cambiarlo por otro es bastante complicado. Entonces, desde el inicio también esto me ayuda a pensar que como tenemos memoria muscular y muchas de las cosas que hacemos van a ser de forma automática porque las interiorizamos, digamos que desde el mismo inicio tenemos que tratar de interiorizar lo que realmente es y por dónde queremos tirar, porque ya después que queremos ese hábito va a ser complicado cambiarlo. De hecho, se los digo yo, para mí es mucho más fácil enseñarle a hacer yogur a alguien que en su vida ha hecho yogur que a una persona que tiene 20 años haciendo yogur y piensa que sus yogures son los mejores a pesar de que lo hace malísimo. Es también aprender a entender cómo aprendemos, cómo entendemos y cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, la clase de hoy estuvo excelente, excelente, excelente. ¿Ok? Excelente. No sé qué les pareció a ustedes. Me gustaría saber qué les pareció a ustedes.